Pues bueno, vamos dando inicio. Ahora sí a la sesión del día de hoy. Gracias a los que se conectaron. Like. A ver, ¿qué vimos el día de ayer? ¿Quién me dice? ¿Quién recuerda qué estuvimos viendo el día de ayer? Como qué problema podríamos encontrar al trabajar con trifásicas, Analizamos qué problemas encontrábamos con trifásicas. como que mm, pues no sé cómo íbamos a analizar las trifásicas, ¿no? O algo así. Pues en general empezamos a analizar lo que son trifásicas, ¿no? Ajá. Ok, ¿qué me puedes decir de las trifásicas? Mm, que primero, pues son más eficientes que una monofásica. Ok, correcto, más eficiencia que una monofásica, ¿qué más? Tiene, pues tiene distintos arreglos entre estrella y delta. Ok, tenemos dos tipos de conexión, estrella delta, ¿qué más? Y, hmm, Hmm, como que, bueno, para mí eso fue como lo más relevante. Una de las características principales en una trifásica, ¿cuál es? El ángulo entre como que cada, cada señal que Entre tiene, cada... el correcto es de 120. Correcto. El ángulo entre cada fase tiene que ser de 120. Además de que todas van a poseer misma amplitud y frecuencia, ¿verdad? ¿Sí o no? ¿Vieron el video del día de ayer? Guachado. ¿Alguien que me pueda hablar respecto al video que les pasé? A ver, Junior. ¿Quién está el Junior? A ver, buen touch. ¿Qué show con el video de ayer? No, pues prefiero que me digan no lo vi a que me dejen en visto. ¿Quién sí lo vio? A ver, Benjas. Ajá, interesante. A ver, Sepu, tú que vas llegando, éntrale los putazos como buen cargador que eres. ¿Viste el video de ayer? Pues ahorita me enteré que sí iba a haber clase. Ah, pero ¿viste el video de ayer? El de los motores trifásicos. Ah, el del generador trifásico. Ah, no. Uh, ok. Y luego nadie vio el video. Nadie. Ni una sola alma vio ese video. Dígame cuál es, si lo veo ahorita mismo, de una. Este vato, son como 10 minutos. Por eso se los dejé ayer. Me da media hora de la clase. Ah, y luego lo de hoy. Lo vemos mañana. Pinche Sepu. Mira, te daré crédito porque le encuentro solución a todo. Pero no. A ver.
les queda pendiente ver ese video. El día de mañana les volveré a preguntar. Ahora sí que, si toma una persona y no me sabe contestar, cuello. ¿Ok? Ok. Bueno, empecemos el día de hoy a analizar lo que serían los circuitos de estrella a estrella. Recordemos que hablando de un circuito estrella se representaba como con una Y, ¿vale? Ok. ¿Alguien recuerda cuál era la conexión en un circuito estrella? Estaban las tres resistencias conectadas en un mismo punto. Las tres resistencias conectadas en un mismo punto, ¿cómo? Tenían un negativo en común y ya los positivos iban independientes. Así es. El circuito estrella se caracteriza por el hecho de que nosotros vamos a encontrar que el negativo sería un nodo en común. A este negativo también se le va a conocer como neutro, ¿verdad? De la misma forma, cuando tú trabajas con las cargas, también debes o puedes tener las cargas que trabajen en delta o en estrella. Es decir, tú tienes una carga y sus cargas van a ser igual. Van a tener un nodo en común. ¿Vale? Supongamos que a esta carga la llamamos la impedancia de A, la impedancia de B y la impedancia de C. ¿Vale? Esta sería la fuente con el voltaje de A, la fuente con el voltaje de B y la fuente con el voltaje de C. Vamos a conectar lo que sería A con A. Conectamos B con B y C con C. ¿Vale? Cuando tú estás haciendo estos arreglos, puedes encontrar principalmente 4 cosas. Vamos a hablar primero de las primeras 3. En primera, la trifásica ya sabemos que se va a estar comportando como si fueran 3 fuentes de voltaje senoidal, pues con esta peculiar característica de conexión, ¿verdad? Recordemos que entre cada una de estas fuentes vamos a tener una fase de 120 grados. Check. Anótenlo, eso es importante. ¿Sí? 3 fuentes senoidales conectadas en nodo común con fase en 120 grados. Después, lo que serían las impedancias también van a estar conectadas, en el caso de un arreglo estrella-estrella, pues en un arreglo estrella, por eso se llama estrella-estrella, ¿verdad? Y adicionalmente, la tercera característica serían las líneas de transmisión que van a estar conectadas de fuente a carga. Sin embargo, en estas líneas de transmisión podemos encontrar 2 tipos adicionales de configuración. Es decir, no tan solo manejamos un arreglo estrella a estrella, sino que podemos encontrar arreglo estrella a estrella de 3 y de 4 hilos. ¿A qué nos referimos? Tenemos ocasiones en las cuales el arreglo estrella a estrella va a encontrarse con una conexión de los neutrales. ¿Sale? Entonces tú puedes tener un circuito estrella-estrella con conexión de neutrales, por lo que estarías manejando un circuito estrella-estrella de 4 hilos. ¿Sale? La otra que pueden estar manejando sería el circuito estrella-estrella de simplemente 3 hilos. ¿Vale? Es decir, no vas a conectar los neutros. ¿Vale? Ahí todo sencillo, ¿verdad? Por lo que va a ser importante que tú tengas la capacidad de entender y en caso de que, pues, no sé, supongamos que te mandan a analizar un circuito, pues saber si estás trabajando con una estrella-estrella de 3 o de 4 hilos. ¿Ok? Sí, bueno. En estos análisis, digamos que lo que nos va a importar un poco más ya va a ser la potencia. ¿Vale? Ya no vamos a estar analizando tantos señales. Vamos a seguir analizando señales porque pues, es parte de... Pero
Nuestro particular interés ya va a ser directamente sobre la potencia que vamos a estar teniendo la capacidad de producir o la potencia que vamos a estar obteniendo respectivamente de las cargas. Por lo que, para hablar de la potencia, ¿qué vamos a necesitar de términos para su cálculo? Los voltajes, las impedancias y las corrientes, ¿vale? Por ejemplo, si yo quiero ver cuál es la corriente que viene de la fuente de a la impedancia de A, ¿cómo la puedo calcular? ¿Cómo puedo calcular la corriente que iría sobre esta línea de transmisión? ¿Cómo se calcula una corriente? Voltaje sobre resistencia. Entonces, ¿cuál es el voltaje que estamos manejando? Ah, pues el de la fuente. ¿Ese qué es? Que VA. sería VA. ¿Y cuál sería la resistencia? La impedancia, ¿no? ¿La impedancia en quién? Hmm, Pues en A. Z. Z, ¿verdad? Entonces Ujú. ya tenemos voltaje A e impedancia en A. ¿Estamos trabajando con algo nuevo? Pues no, ¿verdad? ¿Cuál será la corriente que iría de B a B? Es VA, VB, digo, sobre ZB. Y la corriente que iría de C a C VC a ZC. sobre ZC. Entonces, no tenemos ningún problema. Nuestra teoría que ya conocemos por ley de Ohm, que vieron hace que un año, poquito más, pues sigue siendo válida. ¿Sale? Ok. Ahora hay algo muy curioso, diría yo. ¿Cuál es esta curiosidad? Estamos de acuerdo que pues todos los circuitos están en paralelo, ¿verdad? O sea, cada uno de estas corrientes se encuentran en paralelo. ¿Cierto o falso? ¿De cuál parte del circuito? De 4 hilos. Pues bueno, también de 3 hilos. Si se fijan, como solamente hay un nodo en común, pues todo está en paralelo. Como si Ajá, tuviéramos puros arreglos en paralelo, ¿cierto? sí, sí, sí. ¿Qué sabemos de la teoría con arreglos en paralelo? Que el voltaje es el mismo y la corriente se divide. Ok, entonces, ¿cuál será la corriente que pase en el hilo neutral? ¿El neutro tendrá corriente? Pues sí, no, porque está dentro del circuito. Ujú. ¿Y cuál será la corriente que tenga? Ah, ahí. Pues es la corriente, es toda la corriente. Pasa por ahí. Sería la suma de las corrientes, ¿cierto? Ajá. Entonces, la corriente que tú vas a encontrar en el hilo neutral, en el caso de una estrella de 4 hilos, pues será la suma de las corrientes en A, B y C. ¿Vale? Ok. Al igual que cuando hacemos un análisis de forma monofásica, aquí nosotros cuando hacemos un análisis para hablar de las potencias, ¿cómo será la potencia en el circuito?
La potencia que maneje nuestro circuito, pues, como en cualquier circuito que hemos analizado y que van a analizar, pues va a ser la suma de las potencias. Por lo que la potencia que tú tengas va a ser igual a la potencia que obtengas de A más la potencia que obtengas de B más la potencia que obtengas de C. Ajá, qué pedo, tableta. ¿Sale? ¿Hasta aquí alguna pregunta? Profe, ¿y dónde calcula INN donde puso IBA? ¿Esa cómo se saca? ¿O es IBB? Ah, es IBB, perdón. Arre, gracias. No, a ti. Es IBB, ahí está. ¿Sale? ¿Hasta aquí me siguen? ¿Todo bien? Sí, Sí, profe. profe. Bien, perfecto. Ok. Ahora, ¿cuál será el voltaje en A? ¿Cuál será el voltaje de A? Pues el voltaje en A va a ser el voltaje que estés manejando, supongamos el voltaje pico, por el ángulo de la fase. Si nosotros consideramos el voltaje de A como la fase inicial, entonces ¿cuál va a ser el ángulo de fase? Cero grados. ¿Cuál será el voltaje de B? El voltaje pico por el ángulo de fase. Supongamos que la fase en B se maneja a menos 120 grados. Y si ese se maneja a menos 120 grados, ¿cuál va a ser el voltaje en C? El voltaje a 120 grados. ¿Sale? Esto es una generalidad cuando tú estás hablando respecto a un sistema trifásico. Recordemos que por características van a tener la misma amplitud, únicamente que van a estar manejando un desfase entre ellas. ¿Sí? Es importante, recuérdenlo, todo muy bonito. Entonces, si nosotros lo vemos, digamos, de forma gráfica, tenemos el voltaje en A, BA, sería BB y BC, cada uno con una separación de 120 grados, ¿sí? Respecto a su fase. Que sabrían eso si hubieran visto el video, pero bueno, ¿todo bien? ¿Tranquilo? ¿A gusto? Estamos cheleando tranquilo, entonces si tienen preguntas, pues díganme. Bueno, ahora, lo que serían las impedancias, de forma ideal, pues realmente no van a tener un ángulo de fase, digamos de forma ideal, ¿verdad? No van a tener algún desfase. Sin embargo, pues ya sabemos que dependiendo de las características de la carga, se va a poder presentar algún tipo de fase. Por lo que, ¿qué creen? ¿Qué creen? Si nosotros nos encontramos con que las impedancias tienen una fase, ¿cómo podemos calcular las corrientes? Ya sabemos que la corriente de A, ya en vez de decir IAA, pues ya voy a decir IA, ¿sí? Es el voltaje pico con un ángulo de 0. Entonces, ¿cómo va a ser la impedancia? Pues sería la impedancia por un ángulo, digamos, θ. ¿Cómo va a ser
el voltaje, la corriente, perdón, de B? Sería el voltaje con su fase, supongamos que es la de menos 120, sobre la impedancia por su respectiva fase. ¿Y cómo será la corriente en C? Pues sería impedancia con su respectiva fase. ¿Sale? Resolviendo nosotros esto, según lo que vimos, ¿sí? ¿Cómo quedarían? ¿Cuál sería la corriente de A? La corriente de A sería voltaje pico sobre impedancia, el ángulo de menos teta. ¿Cuál sería la corriente de B? Voltaje pico sobre impedancia por, más bien ángulo de menos 120 menos teta. ¿Y cuál será la corriente de C? Voltaje pico sobre impedancia, ángulo de 120 menos teta. ¿Sale? ¿Todo sencillo? ¿Todo tranquilo? Bueno. Si nosotros, a partir de esto, quisiéramos hacer la suma de las corrientes para analizar la corriente que pasaría por el neutral, nos encontraríamos con una cosa muy curiosa. Esperen, esta cosa se trabó. Ahí está. Ok, nos encontraríamos con una cosa muy curiosa. Si hacemos las sumas de las corrientes para ahora sí hacer el análisis en el nodo neutral o en la línea 4, en la cuarta línea, en la línea de neutro, ¿sí? Nos vamos a encontrar con que la suma de todas estas va a ser igual a 0. Es decir, en el neutro no vamos a encontrar corriente. ¿Sale? Que, pues si hacen la pura teoría, ¿sí? Si literal suman cada una de estas tres, les debería de dar 0. Si suman esta, esta y esta, les debe de dar 0. ¿Alguno de ustedes lo quiere intentar? Ok. Que si queremos hacer qué, Que si quieres hacer la suma de las corrientes para ver que sean 0. pero yo tiene las corrientes o las tengo que sacar. No, así, con estas generales que tenemos. Voltaje pico sobre Sí, impedancia. deberían de dar cero, porque uno es menos, uno es positivo y el otro queda en 0. Ujú. Pero no lo sé, Rick. Parece falso, porque eso es respecto a la fase. ¿Y la corriente? Qué curioso arreglo, como para que te dé 0 todo esto. Bueno, ahí si se quieren divertir, adelante. Hablando respecto de lo que serían las potencias, nos vamos a encontrar con lo siguiente. La potencia en A va a ser igual a ¿qué cosa? El voltaje pico, ¿sí? Por el coseno de menos teta por voltaje pico sobre impedancia, ¿sí? De esta forma es que tú obtienes voltaje y corriente. Ahí, bueno, aquí se me cuadrapeó.
este sería el voltaje y esta sería la corriente, ¿vale? ¿Cuál sería la potencia en B? Pues igual, voltaje pico por voltaje pico sobre impedancia coseno de menos teta, y la potencia en C sería voltaje pico por voltaje pico sobre impedancia por coseno de menos teta, ¿sale? Por lo que vamos a obtener que la potencia en el circuito sería igual a 3 veces el voltaje pico al cuadrado sobre la impedancia por el coseno del ángulo, ¿vale? De esta forma es que teóricamente no debería de ser necesario el cálculo de cada una de las potencias, ¿vale? La potencia que se va a estar transmitiendo puede ser y debería de ser igual en cada una de las fases, ¿va? Cuando nosotros hablamos de esto, estamos hablando de un circuito que se encuentra equilibrado, es decir, tanto el voltaje como las impedancias son iguales en todas las fases, por lo que la potencia la podemos resumir de esa forma. ¿Ok? ¿Hasta aquí todo chido? ¿Preguntas? Hola, hola. ¿Están? Sí, profe. Oh, Estamos, pero, ¿qué? sí estamos, pero estamos. ¿Están, pero están qué? Yo entré. Yo Pero no veo la digo, pantalla. No sé si sea mi internet. No. Yo creo que es tu internet. estamos perdidos, hermano. ¿Sí, sí está grabando la clase, profe? Híjole, sí. Ok. Luego también entré tarde. Es que le pregunté a Salinas de una duda y me marcó para ayudarme. Sí, pues sí, el buen Salinas. Se le va el tiempo. No, no pasa nada. Bueno, Gracias. chido. Ok. Esto que acabamos de hacer, podríamos decir que son como fórmulas generales cuando tú manejes un arreglo estrella-estrella de 4 hilos. ¿Qué pasa con un arreglo estrella-estrella de 3 hilos? Es decir, que no conectas los neutros. Ok. En este caso, los voltajes van a cambiar. El voltaje en A, el voltaje en B y el voltaje en C, ¿van a tener alguna clase de variación? En el voltaje, Ajá, en el voltaje. mm, pues sí, no, porque El hecho de que no tengamos conectados los neutros con un cable físico, ¿va a generar alguna variación en los voltajes? no, entonces, No, ¿verdad? Los voltajes, dentro de lo que sería el equivalente de las fuentes monofásicas, no van a encontrar ninguna diferencia, ¿vale? Sin embargo, ahora lo que vamos a tener es una pequeña variación respecto a los neutros. ¿Por qué? Cuando tú conectas el cable físico
entre los neutros de los arreglos en estrella, lo que estás haciendo es un cortocircuito, ¿vale? Por eso, físicamente, es que tu corriente, perdón, va a ser cero en el cable de neutro. Sin embargo, ahora, como no tienes conectados los neutros, vas a encontrar un voltaje, si tú quieres medir el voltaje entre tus neutros, ¿vale? El detalle es que ese, pues, ya va a ser un poquito más elaborado. ¿Por qué? Porque tú vas a necesitar hacer un análisis nodal, ¿vale? Vas a necesitar hacer un análisis de nodo para encontrar el voltaje que tú vayas a tener en estos cables, bueno, no este cable, sino como que en este punto neutral, ¿sale? Se podría decir que no va a tener tanta variación de un circuito a otro, pero pues eso es mentirles, ¿sí? Porque como ya vimos, cada circuito va a ser diferente. Ahorita lo estamos analizando como si fuera una impedancia simple, ¿sale? ZA, ZB, ZC, pero pues a lo mejor ese ZA se va a complicar con algunos motores en paralelo, unas cargas resistivas, a lo mejor por ahí también, no sé, la longitud del cable, etcétera, ¿vale? Por lo que es importante que tú tengas la capacidad y la responsabilidad de hacer el análisis nodal con cada una de las fases cuando sea un arreglo estrella-estrella de 3 hilos, ¿sale? ¿Eso queda claro? Bueno, en este caso existe una peculiaridad de la misma forma. Cuando nosotros hablamos de cualquier arreglo estrella-estrella o delta-delta, estrella-delta, etc., si nosotros hacemos referencias a un circuito balanceado, como en el caso anterior, estábamos hablando de ¿qué cosa? De que todas las potencias van a ser iguales porque las fuentes y las impedancias eran equivalentes, ¿verdad? Fuente de voltaje y impedancia son iguales, por lo tanto potencia igual, circuito balanceado, ¿sale? Lo que estábamos haciendo al conectar neutros era llevar la corriente a cero, ¿sale? Llevar ahora sí que todos los valores a cero, ¿va? Cuando tú manejas un circuito de 3 hilos, es posible que tú hagas una carga balanceada. Es posible y recomendado, ¿verdad? Tener cargas balanceadas. En el caso de 3 hilos, si tú tienes las cargas balanceadas, el voltaje que encuentres en los puntos neutros, ¿sí?, va a ser igual a 0, ¿sale? El hecho de que tú conectes el cuarto hilo es como obligar a ese, digamos, a esa línea, a ese nodo a ser 0, ¿sí? En el caso de 3 hilos, lo puedes hacer 0 cuando tengas las cargas balanceadas, ¿vale? Cuando tengas potencias equivalentes, ¿sale? Cuando tú tengas todos estos potencias equivalentes, en realidad, pues, si no encuentras un voltaje entre los neutros, pues todo lo demás va a ser igual. Entonces, mantener unas cargas balanceadas sería equivalente a decir de que tu circuito de 3 hilos es igual a un circuito de 4 hilos. Y, como tal, la teoría para el circuito de 4 hilos te va a servir para el circuito de 3 hilos. ¿Sí? Ok. Entonces, ¿cómo podemos resumir hasta aquí esta parte? Cargas balanceadas son importantes, ¿va? Bueno, ahora, dentro de lo que serían las líneas de transmisión, estamos hablando de que son cables, ¿cierto? Estamos de acuerdo de que una línea de transmisión no es más que un pinche cable largo. Al ser un cable, este va a contar con determinada resistividad. Estamos de acuerdo. Entre mayor sea la longitud de tu cable, ¿qué va a pasar con esa resistividad? Va a ir aumentando.
va a ir aumentando, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, nosotros que manejamos en el circuito, en el laboratorio, pequeños cables de 10, 15 centímetros, con voltajes y corrientes pues relativamente pequeñas, pues realmente la resistividad no nos afecta en absolutamente nada. Podemos decir que es una resistividad de cero, por lo que, entre comillas, manejamos ahí, digamos, un circuito ideal. Sin embargo, estar hablando de un circuito trifásico es estar hablando de una línea de transmisión energética a gran escala. Para empezar, estas líneas de transmisión van a ser de un calibre mayor. Sí, es decir, no vas a estar manejando el cablecito calibre 18, así que parece más que nada un cabello. Ya estás manejando calibres hasta de 4.0, que es literal un cable por el cual, si tú lo agarras, pues estás agarrando, no sé, un vaso prácticamente. Sí, solo del cable, más aparte lo que sería el aislante, ¿verdad? Entonces, son cables muy grandes y muy gruesos. Además de que llegan a ser larguísimos. Imagínense, pues, desde, no sé, la subestación que tienen por su casa a su casa, ¿cuánta distancia no habrá? ¿Algunos de ustedes tienen alguna subestación cerca de su casa? Las subestaciones son como que estas instalaciones grandes de la CFE que ves que llegan como las torres de transmisión, ¿sí? Las torres, por ejemplo, cuando vas a Campus Sur, ya ven que hay unas torres con los cables. Pues son esas partes en las cuales llegan estas torres y luego salen los cables ya de los postes de luz. Esas son las subestaciones. ¿Alguno de ustedes tiene subestación cerca de su casa? ¿Cuánto está? Como a 5 kilómetros, creo que tengo una. A 5 kilómetros. Lo más probable es que sea la subestación a la cual tú estás conectado. Ajá. ¿Tú crees que 5 kilómetros de cable es mucho o poco? Para una instalación eléctrica, así yo creo que es poquito. Para una instalación eléctrica 127 pues es normal, ¿sale? Ajá. Digamos que entra dentro de lo normal. El detalle es que ahora lo normal es que ese cable ya tiene una determinada impedancia. Por la misma resistividad de la longitud y el calibre, ya va a tener una resistencia ese cable. Por lo que es importante que cuando tú hagas tu análisis, también consideres esa determinada resistividad, esa impedancia. Por lo que tú aquí vas a estar incluyendo otra más, ¿sale? A fin y a cabo, no te va a afectar en mucho, porque son impedancias, ¿cierto? La impedancia se comporta como una resistencia, y sabemos que cuando tenemos resistencias en series, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos con resistencias en serie? ¿La sumamos? Pues la sumamos, ¿verdad? Entonces, es importante hacerlo, sin embargo, no es complicado, ¿sale? Importante y sencillo. Nos ahorramos problemas y tenemos un análisis un tanto más certero, ¿sale? ¿Hasta aquí alguna pregunta? Más o menos queda claro lo que se tiene que hacer y cómo se comporta cada uno de estos análisis. Bueno, si no hay ninguna pregunta, pues hasta aquí dejamos la sesión del día de hoy. El día de mañana vamos a hacer algunos ejercicios para que quede un poquito más claro. Esto de los circuitos estrella-estrella, de 3 hilos, 4 hilos, balanceados, desbalanceados, etc. ¿Sale? Después, profe. Profe, ¿va a subir hoy el video? Híjole, no lo sé, Rick, lo subo. Porfa. Simón, ahorita... Porfa. Oiga, profe, todas las fórmulas que nos dio antes, entonces era para el de 4 hilos o se puede utilizar en ambos? Se puede utilizar en ambos siempre que el de 3 hilos sea un circuito balanceado.
Arre. ¿vale? Igual mañana les doy como... Por aquí tengo una imagen con estas fórmulas un poquito más generales. Si las quieren anotar, pues estaría chido. Igual anótenlas. Ok. La imagen será complemento. Sí, gracias, profe. Arre. Pues va, entonces nos vemos mañana. Que tengan bonito día.